Hoy vamos a empezar con la antigua Grecia. Pero antes de arrancar, yo les decía que había visto que estaban viendo justamente a Jean Piaget, que tenía todo que ver con los antiguos griegos. ¿En qué les parece que tendrá que ver? ¿En qué materia lo estaban viendo? Psicología. Ah, psicología. Bien. ¿Ustedes también tienen pedagogía? Sí. ¿Y qué han visto de pedagogía? ¿Han visto algo de la historia de la pedagogía, como le dicen? ¿Dónde surgió la pedagogía y todo eso? Lo estamos viendo. Lo vimos. Creo que era algo que ver con los filósofos. ¿No? ¿Con los filósofos de dónde? Con los filósofos griegos. ¿Eh? Esa mentira que es la historia de la pedagogía dice que los primeros pedagogos fueron los griegos. Pero los griegos, su pedagogía es entendida como la manera de transmitir conocimientos, era muy diferente a la pedagogía nuestra. O sea, hacen una línea de continuidad que en realidad es trucha, porque no tenían esa pedagogía. Nosotros los griegos heredamos un par de palabras que son justamente muy relacionadas con nuestra actividad, que son, capaz las vieron a través de eso, en filosofía o en pedagogía, el fibrón donde está, acá, que son tecné. ¿La vieron esta palabra? No. Una de las maneras de escribirla es así, tecné, de la cual deriva técnica, como se imaginarán, pero también deriva otra. Los latinos la traducían como ars, de la cual deriva nuestro actual arte. Ars y tecné tenían que ver con la transmisión de conocimientos útiles y prácticos que se daba a través de la actividad, no filosofía, cosas prácticas, cosas útiles. Entonces, ars, arte, sería la habilidad o la destreza que yo poseo para ejecutar alguna cosa. En España, por ejemplo, todavía se utiliza en el término antiguo. Vieron que los españoles dicen de alguien que tiene mucho arte, para lo que sea. Tiene mucho arte para bailar, tiene mucho arte para cocinar, tiene mucho arte para caminar, tiene mucho arte para vestirse, o sea, como que tiene una habilidad buena, digamos, para algo práctico. Vieron que ahora el arte se lo vincula mucho con la cuestión, ¿no? El concepto del arte conceptual. Bueno, para los griegos la cosa era práctica, práctica y más práctica. ¿Y qué tiene que ver Piaget con todo esto? Que a Piaget se lo estudia mucho en pedagogía, porque fue el que desarrolló un sistema, digamos, para comprender cómo funciona el desarrollo de la inteligencia, desde que uno es niño, nace, digamos, bebé, hasta la adultez, que es lo que seguramente van a ver con Carla, o que están viendo con Carla. Pero a su vez se le critica, o ahora le critican, porque ahora lo odian todos a Piaget, de que no es aplicable en pedagogía su teoría porque él no se dedicaba a la pedagogía ni a la educación. Y sus experiencias se limitaban simplemente a sus propios hijos. Lo cual obviamente no invalida ni su teoría ni las aplicaciones prácticas de su teoría. Pero como Piaget dice lo mismo que decían los griegos, y que ahora es mala palabra, o sea, trabajar con las manitos, hacer práctica, resulta que no, como ahora es todo teórico. ¿Qué es lo que dice Piaget? ¿Cómo surge, cómo se empieza a desarrollar la inteligencia? ¿Vieron las etapas de Piaget? Sensoriomotriz, Estamos en eso. Están en eso. ¿Cuál es la primera etapa? La acabo de decir. ¿La sensoriomotriz o sensoriomotora?
¿Y por qué se caracteriza esa etapa? ¿Qué hace el niño? ¿Cómo conoce? Mediante el cuerpo. Mediante el cuerpo. Agarra, se lleva a la boca, pega, prueba. Es pura praxis. A partir de ahí empieza a hacerse esquemas en la cabeza. Hay cosas duras, hay cosas blandas, hay cosas que queman, hay cosas que no queman, hay cosas que patean, la electricidad, por ejemplo, o un caballo. Bueno, si tuvo esa experiencia seguramente no vivió para desarrollarla, pero claro, la heladera patea también. Fíjense que el niño arranca por lo práctico, por lo concreto, y a partir de ahí hace esquemas que después se van enriqueciendo. Porque hay cosas que son, por ejemplo, calientes y cosas que son frías, pero también hay cosas que son intermedias. Y hay cosas que pueden ser frías y después calientes o viceversa. O sea, hay un montón de enriquecimientos que van a ir modificando esos primeros esquemas muy básicos. Lo mismo nos pasa en el lenguaje. Cuando el niño es un bebé, su lenguaje se remite a gritos antes de que aprenda a hablar. ¡Ah! Es lo único que sabe hacer. Pero fíjense que aún así, al poquito tiempo de nacer, la mamá, el papá, los que están muy cerca de él empiezan a distinguir cuáles son gritos de hambre, cuáles son gritos de que está incómodo, porque le quedó doblada el pañal o no sé qué, o porque... Y no es el mismo grito. Y después empieza a incorporar balbuceo, finalmente palabras, y empieza a enriquecer sus posibilidades expresivas de una manera increíble hasta que se convierte en Borges o algo por el estilo, o no. Pero bueno, fíjense que hay todo un camino, pero que arranca de lo más simple. Y lo más simple para incorporar conocimiento es la experiencia práctica. Por eso, en un punto, a mi entender, es absolutamente ridículo que ustedes aprenden a ser docentes estudiando la teoría y en tercer año recién empezar con las prácticas. Ustedes tienen que empezar con las prácticas el primer día de clase. Y hacer prácticas todo el día. Y 1 o 2 días a la semana venir acá y charlar sobre esas prácticas, ver qué pasó, empezar a analizar, y ahí podemos apoyarnos de otros teóricos, decir, acá lo que está pasando es lo que decía Piaget, o lo que decía tal otro pedagogo, o filósofo, o lo que ustedes quieran, y ahí las cosas las incorporamos claramente. Cuando estudiamos teoría, sin la práctica, cuando vamos a hacer la práctica de la teoría, nos olvidamos. Olvídense que el día que vayan a hacer práctica van a estar pensando, acá fulano hubiera hecho tal cosa, o acá está dándose la situación. No, están atajando panales como pueden, porque los gurises hablan, porque ustedes tienen que dar la consigna, porque le quedan 5 minutos, porque la profe los está mirando. O sea, no funciona así, no sirve así. Durante 100 años o más, desde que está el sistema educativo, ha funcionado mal la práctica. Es un padecimiento en vez de ser un disfrute. Es un padecimiento. Ay, ¿qué me va a poner? Si los chicos se van a portar bien, si van a llevar los materiales. ¿Sí? Es un desastre. Pero bueno, el sistema está hecho así. Primero la teoría y después la práctica. No es casual eso también. Porque los antiguos griegos van a tener un desprecio supino por el trabajo manual. ¿Por qué? Porque Grecia era un estado... Ya no es un estado asiático como el egipcio que vimos la vez pasada, sino que va a ser un estado esclavista. O sea, los griegos no van a laburar, van a tener esclavos que laburen por ellos. Por ellos, para eso, las cosas importantes eran la poesía, la elocuencia, las matemáticas, la música, todas cosas así y asá. Y eso ha llegado hasta nuestros días. El desprecio por el trabajador manual todavía se puede ver claramente. Si yo digo, ¿qué es más útil, un arquitecto o un albañil? De lejos un albañil. El arquitecto no sirve para una mierda frente a un albañil. Pero sin embargo, ¿quién va a cobrar más guita? ¿Quién está más valorado socialmente? ¿A quién digo, el señor es arquitecto? Y es un negro albañil, está ahí en la obra, cantando cumbia todo el día y tirando ladrillo. Es así. Claramente es así. Pero no les quepa duda. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en una fábrica que era obrero metalúrgico y salía con el overol todo engrasado, qué sé yo, iba a determinados lugares y medio que ni me dejaban entrar. Si después me vestía careta, pase señor,
¿Cómo le va, señor? ¿Qué sé yo? Yo antes de eso fui gerente general de un holding de empresas constructoras, o sea, estaba allá arriba. Y me abrieron la puerta en todos lados. Cuando me convertía en negro, se cerraban todas las puertas. No era ni mejor ni peor, ni más ni menos. Es más, era la misma persona, con diferentes trabajos nomás. Pero ya, este seguro que nos va a chorear algo, qué sé yo. Me revisaban el bolso cada vez que salía de la fábrica. Cuando trabajaba en la oficina nadie me revisaba el bolso. No iban a pensar que yo me iba a robar la virome o la resma de papel, no. En cambio en la fábrica ya daban por sentado que uno se quiere afanar algo, entonces ya te revisaban a la entrada y a la salida por la duda. Fíjense que y todo eso lo tenemos metido. Y viene de esta época, de los estados esclavistas. Cuando la tribu ya deja de ser tribu y empieza a haber diferencias y encima empiezo a incorporar gente que labure y después termino esclavizando a mis propios compañeros de tribu, se empieza a producir un desprecio por el trabajo manual, porque quiere significar que si yo hago trabajo manual es porque dependo de alguien o porque alguien es mi amo. Y eso más allá de que después el esclavo pasó a ser siervo y después obrero o lo que sea, en la cabeza sigue todavía. Inclusive hasta en nuestro lenguaje. Por ejemplo, fíjense que hay un montón de profesiones que se llaman profesiones liberales. Arquitecto, abogado, médico. ¿Por qué les parece que se llaman profesiones liberales? ¿Porque les gusta el liberalismo como a Carlos Edgar? No. Porque son libres. Porque son profesiones de hombres libres. Albañil, carpintero, herrero, plomero no son profesiones liberales. Porque son de gente que está en relación de dependencia, lo que antes era la esclavitud, que ahora es más democrático, pero bueno, pero hasta ahí nomás. Entonces, tengan en cuenta, cuando estudien a Piaget, lo que dice Piaget. El conocimiento empieza a partir de la praxis. Hay un famoso esquemita muy simple, que no es de Piaget, pero no sé de quién es, que es el círculo concreto. Me salió medio ovalado el círculo, pero no importa. Abstracto, concreto. ¿Qué significa esto? Yo a través de mi experiencia concreta, real, haciendo las cosas, incorporo conocimiento, incorporo esquemas, que luego abstraigo en mi cabeza, lo relaciono con otras cosas, lo enriquezco, lo complemento, y con eso vuelvo a ese trabajo concreto, pero mucho más enriquecido y con más calidad y con más capacidad y con más herramientas para manejarlo. Pero siempre arranco de acá. No puedo arrancar de acá. Es una boludez. Fíjense, y creo que alguno de ustedes me lo dijo, cuando nosotros hicimos el trabajo, este último trabajo práctico de arte egipcio, seguramente les quedó mucho más fijado y más fácil de comprender las características de la representación de la imagen de los egipcios que solamente si yo les hubiera explicado que hacían así o asá, utilizaban tal color o tal otro. Acá lo tuvieron que hacer, tuvieron que ponerse, tuvieron que... Entonces tiene otra cosa. Si bien no reemplaza la práctica de ir a pintar una pirámide o algo por el estilo, pero bueno, o de vivir en el antiguo Egipto, pero por lo menos nos ayuda a comprender con más facilidad, porque arrancamos desde lo práctico, digamos. Bien. Y los griegos son los que nos van a tirar toda la teoría encima, tienen que estudiar a Platón, a Aristóteles, los presocráticos, un montón de cosas. Y es lo que vamos a empezar a ver hoy. Y aparte es importante Grecia para nosotros porque de acá deriva buena parte de lo que es nuestra cultura occidental. Digamos que las bases están sentadas en Grecia. Inclusive en todos lados le habrán dicho, en la escuela primaria, en la secundaria y ahora, que la famosa democracia empezó en Grecia. Que no tiene nada que ver con la democracia nuestra y ninguna de las dos es democracia. Pero bueno, eso lo podemos discutir. Los griegos eran democráticos hasta que se convirtieron en griegos. O sea, antes de ser griegos sí eran democráticos, después no. Porque siendo un estado esclavista, de los habitantes de una región, solamente, pónganle, el 10 o el 20% tenían derecho
a opinar y a decidir, y el resto agachen la cabeza. Bien, pero vamos a la Grecia específicamente. Vamos a ubicarnos primero en nuestra línea de cronologías. Fíjense que ya entramos en la edad del bronce, estamos entrando en lo que llamamos la civilización, arrancamos en la etapa superior de la barbarie y pasamos ya rápidamente a la civilización. A pesar de que la cultura griega, frente a otros periodos que hemos estado viendo, dura apenas 2000 y piquito de años. Menos todavía podríamos decir, porque la cultura griega se nutre de diferentes culturas que ahora vamos a ver. Pero bueno, ya hemos bajado hasta acá. Fíjense que bajábamos muy rápido y ahora vamos a ir cada vez más despacito porque las cosas empiezan a acelerar mucho en cortos periodos de tiempo. Desde, fíjense, el Paleolítico, desde el 125.000 al 35.000. O sea, tenemos 90.000 años hasta que la cosa pegó un salto. Y acá tenemos ya 2.000 y chirolitas. Y después vamos a tener de a 1.000, de a 500, de a 100, de a 50. Y hoy cambian las cosas todos los días. Pero bien, vamos a ver un poquito de dónde salen los griegos. Esto es lo que se llama el Mediterráneo oriental. O sea, la parte del mar Mediterráneo que está del lado del este, el oriente. Esto que se ve acá es Italia. ¿Se ubican más o menos en el mapa mundi? Acá está el norte de África, acá estaría Egipto. La cultura griega se va a desarrollar en toda esta zona, centralmente, se va a desarrollar por todos lados, pero principalmente en esta zona y va a arrancar desde esta zona, lo que los griegos llamaban la Hélade, que era la puntita, digamos, ligada al continente de lo que es Grecia. En esta parte está lo que hoy conocemos como Macedonia, o más recientemente como Macedonia del Norte. Son lugares que están en conflicto desde la época de los griegos hasta hoy. Guerras y más guerras. De Macedonia era Alejandro Magno, por ejemplo. Y la civilización cicládica, que es más o menos una de las más antiguas de las que tenemos conocimiento en esta zona, se llama así porque se desarrolló en las islas Cícladas, que son un pequeño conjunto de 1000 islas más o menos, chiquititas, muchísimas deshabitadas, y que se han encontrado restos de culturas de las que muchísimo no se sabe, pero que han tenido cierto grado de desarrollo, visto y considerando que se han encontrado muchas esculturas, tallas en piedra, que son figuras muy lindas, muy armoniosas, muy sintéticas. Que no sé si se pueden interpretar mucho porque poco se sabe de esas culturas. Por ejemplo, esto se supone que es una mujer embarazada. Yo creo que por las rayas que tiene acá, yo no la veo muy embarazada. De esto podría decir es una mujer que, no sé, hacía mucho abdominal, remo, qué sé yo, que no era raro en esa época. No sé si ustedes han visto alguna mujer que haga remo asiduamente, tiene unos abdominales, y los hombres también. El remo da mucho abdominal. Y estos vivían acá, o sea que se la pasaban en el agua todo el día. Pero bueno, no importa. Digamos que es una mujer embarazada del tercer milenio, antes de Cristo. Y como les decía, se localizaban por acá y poco se sabe de ellos. Otra civilización un poco más, que sí tenemos conocimiento y que ha dejado mucho más huella y ha sido evidentemente mucho más desarrollada, por decirlo de alguna manera, que la cicládica, es la minoica, que se desarrolló en la isla de Creta. Se llama minoica en recuerdo del famoso rey Minos, que era el papá ¿de quién? Del Minotauro.
Exactamente. Teseo no era hijo de Minos, pero le reventó al Minotauro. Hay una cuestión interesante, porque vamos a ver que los griegos y todo esto tenían unas mitologías impresionantes. Por ejemplo, el mito de Teseo y el Minotauro. Tenemos que pensar que toda esa mitología tiene una raíz concreta en la vida real y de todos los días. Y que esa mitología, acuérdense de aquel texto que vimos al principio, Arte, Magia, Mito y Religión, tiene que ver con transmitir o conocimientos o memorias de nuestra historia o de sucesos que han pasado y que se hacían de forma oral porque no había escritura. Entonces utilizaban reglas mnemotécnicas, una de las cuales era, a partir de un hecho, armar una historia que sea fácil de recordar, de contar. Seguramente lo que narra el mito de Teseo y el Minotauro es cómo finalmente los recientemente armados griegos acá pudieron imponerse a la civilización o a la cultura minoica, de la que seguramente en principio fueron tributarios y después se la llevaron puesta. Seguro que al principio fueron tributarios. Porque esta cultura, a pesar de estar en esta isla de Morondanga, dominó el mundo en una época. El mundo mediterráneo, digamos, el mundo conocido para ello. Porque estaban en el centro de todo, de todas las rutas comerciales. Barco que pasaba, más tarde o más temprano terminaba cayendo en Creta. Y ellos ganaban mucha guita con el comercio, con los impuestos aduaneros, no aduaneros, pero digamos, vos venías con tu barco y dejabas plata, porque necesitabas un lugar donde amarrarlo, alguien que te lo cuide, comida, alojamiento, qué sé yo. Traías cosas, te llevabas otras cosas, o sea, fue una cultura floreciente mal. Acá también se encuentra el famoso laberinto donde supuestamente estaba encerrado el Minotauro. Actualmente se supone que el laberinto no era otro que el palacio de Gnosos, del cual hay restos y que tenía más de 5.000 habitaciones, o sea que era un laberinto en serio. Un palacio impresionante. Desarrollaron un arte fantástico. La pintura mural, maravillosa. La cerámica también. Tenían un culto al toro, como muchas culturas, impresionante. Esto, por ejemplo, era parte de un ritual que hasta el día de hoy en algunos pueblos de África se practica, sobre todo en algunas zonas de Etiopía, que es saltar sobre el toro o tratar de derribar al toro. En Etiopía, en la actualidad, hay un par de tribus que en el paso de la niñez a la adultez, el rito de iniciación es justamente saltar por encima de una fila de toros, sin quedar enganchado entre los cuernos, ni que los toros nos hagan percha, ni caer arriba de un toro, porque son toros salvajes, digamos. Y acá, en la cultura esta, hay permanentemente referencia al toro, los cuernos, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan guardando todas estas cosas, porque las vamos a volver a ver y a ver y a ver y a ver y a ver. Fíjense, si alguno de ustedes es cristiano y ha leído la Biblia, vieron que Moisés en un momento sube al monte, le dan las tablas de la ley, todo lo tratá, baja, se arma quilombo porque estaban adorando un becerro, el papá del toro, históricamente. Y Jesús en un momento, Jesús no, Dios le dice, vas a hacer un arca donde vas a guardar las leyes y va a ser el arca de la alianza. Ahí con ese arca vamos a sellar el pacto entre yo, que soy Yahvé, y ustedes, que son los hombres. ¿Y qué tenía que tener en cada esquina ese arca? No me están leyendo la Biblia, se van a ir al infierno, yo sé lo que les digo. Tenía que tener cuernos. Cuernos. Lo mismo que el templo de Jerusalén, en cada esquina tenía cuernos. Lo mismo que antes de esto, de la época del arca de la Nueva Alianza y de Moisés y patatín y patatán,
cuando Yahvé se convierte en el Dios único y superior. Antes de eso, cuando Yahvé era uno de los 70 hijos de él, ¿cómo se lo representaba a Yahvé? Con la figura de un toro. Porque era un Dios muy ligado al tema de la guerra y todo eso. Bueno, vieron que esa gente vivía y vive y va a seguir viviendo en guerra. Y seguramente mucho de eso tiene que ver con el culto al toro, a los animales. Bueno, ellos vivían de eso. Bichos también eran muy importantes para ellos. No era que le rendían culto porque sí. Entonces fíjense cómo todo tiene que ver con todo. Y esto también, ¿dónde se imaginan que vamos a encontrar este tipo de representaciones y de cosas y de rastros de todo esto? Acá. Acuérdense que siempre Egipto es la base de todo, en Occidente por lo menos. Todo arranca y termina en Egipto. Entonces, acá vemos un par de pinturas que se encontraron en el Palacio de Gnosos. Fíjense que son preciosas en cuanto a su diseño, su movimiento, su gracia, sus colores. Era una cultura que tuvo un periodo de mucho esplendor. Yo las únicas cerámicas donde está toda la gente riéndose que he visto es acá. Después están todos los soldados, esto así, todo con cara de orto o con cara de nada. Pero ahí uno los ve y están todos sonriendo, todos chochos. Y dice, ¿qué le pasaba a esta gente? Estaba bien, estaba contenta, evidentemente. Bueno, acá vemos un par de representaciones. Esto es un mural romano, pompeyano, donde vemos dos cosas que nos han legado los minoicos a través de los griegos, que son el famoso Minotauro y el famoso Ícaro. No sé si ustedes estudiaron filosofía griega o algo por el estilo, pero bueno, son dos mitos que hasta nuestros días se usan mucho y en la historia del arte se han pintado un montón. Acá vemos a Dédalo, que era el papá de Ícaro. Acá está Dédalo con Ícaro. Pero son dos historias diferentes. Acá vemos a Dédalo mostrándole una vaca espectacular de madera que se había hecho. Pero no para él. Se la había hecho para Parsifal. Minos un día ofendió a un dios, no sé qué cosa, no me acuerdo cómo era el mito. La cuestión que el dios lo castiga. ¿Y cómo lo castiga? Haciendo que su mujer se enamore del toro. Y bueno, la mujer estaba enamorada del toro, sí. Según me acuerdo de ese mito, la leyenda era que el toro que había conseguido Minos tenía que sacrificarlo a Poseidón por parte de un rito. Y ahí Minos, va. al ver tan hermoso al toro, No lo quiso sacrificar. para él. Exactamente. Bien ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo Poseidón? Dijo, yo te voy a joder. Ahora tu mujer se va a enamorar del toro. Pero claro, ella era humana y él era toro. El toro no le daba ni tronco de bola. Entonces, Dédalo le hizo una vaca, ella se metió adentro, culito para afuera, y vino el toro y pasó lo que tenía que pasar. Y después de que pasó lo que tenía que pasar, pasó lo otro que tenía que pasar. Quedó embarazada. Pero como el papá era un toro, el bicho que nació era mitad hombre y mitad toro. O sea, tenía cuerpo humano y cabeza de toro. A Minos obviamente le agarró un ataque de caspa, la reputió, se armó el lío, qué sé yo cuánto, ¿y qué pasó? A Dédalo le hizo construir un laberinto para meter el toro adentro, que no lo quería matar, pero que no pudiera salir nunca, que nadie lo pueda ver porque era su vergüenza. Ese es el famoso laberinto donde después va a ir Teseo a matar el toro, que representa a la cultura minoica y Teseo representa a la cultura griega. Pero no termina ahí la cosa. Otro mito que nos ha legado esta gente es que como estaba tan caliente el rey Minos, cuando Dédalo termina el laberinto, lo encierra a él y a su hijo ahí, para que no puedan salir nunca, porque era imposible salir del laberinto. Era tan intrincado que era imposible salir. Y Dédalo e Ícaro, que era su hijo, se quedan ahí. Pero ¿qué pasa? Dédalo era un bocho. Entonces, ¿qué hace? Se construye unas alas para él y para Ícaro con plumas de animales y las fue pegando con cera. Y con esas alas se fueron volando.
salieron por arriba. Pero ¿qué pasó? Dédalo le dice a Ícaro antes de salir, che, vámonos volando de acá. Pero ojo, no volés muy alto, porque si te acercás mucho al sol, el calor te va a derretir la cera y te va a ir para abajo. Y se fueron los dos volando. Ícaro se entusiasmó, le encantó eso de andar volando, con las cosas arriba, se acercó demasiado al sol, se le derritieron las alas y chao. Se cayó al mar y se ahogó y se murió. Y ahí terminó la historia de Ícaro. Y Dédalo se fue a otro lado y se hizo famoso construyendo no me acuerdo qué cosas. Son más mitos y más mitos y más mitos. Pero fíjense que estos dos, sobre todo, todavía en nuestros días son muy inventados, digamos, y vienen de una antigüedad prácticamente inmemorial. Una punta que no veo bien desde acá. ¿Dédalo está pintado de rojo ahí? Está pintado medio coloradito, sí, o por lo menos así se ve en la foto. Yo lo veo acá todo rojo, así, ropa, sí, todo. Sí, en realidad el proyector, bueno, este anda bien, pero no tanto como debería. No es tan, es mucho más rosado y más blanca la túnica. Se ve que acá hay un predominio del rojo que nos está arruinando. Pero bueno, este que se ve acá probablemente es Ícaro, de chiquito ya jugando con las herramientas del padre, que era ingeniero, arquitecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ven, volvamos a la pedagogía, no le estaba dando el libro cómo construir una escalera. La encontré. La estaba haciendo, estaba praxis. Bien. Y finalmente, la civilización micénica. Estamos entre más o menos el 1600 y el 1200, fíjense que ha pasado unos cuantos años, que se desarrolla también en Creta, pero ya con más influencia sobre el resto de el Ática, la Hélade, toda esta parte de acá. Fíjense que acá tenemos, a ver si teníamos un mapa antes. No, lo tenemos ahora. 1400, más o menos esta época, civilización micénica. Miren esto, el gran imperio hitita. ¿Se acuerdan que cuando vimos a los egipcios, vimos que durante el Imperio Nuevo, Ramsés se había agarrado con los hititas, que habían tenido la famosa batalla de Cadés, que fue un empate, y los dos salieron diciendo yo gané, los hice mierda a los otros, y ahí empezó un poco la cuestión de propaganda entre los egipcios. O sea, cuando los micenos estaban arrancando, antes de los micenos, cuando estaban los minoicos, antes de los minoicos, cuando estaban los cicládicos, estos ya estaban pancho, hacían 1000 años, 2000 años, con toda su civilización en marcha, y haciendo templos, pirámides, y descubriendo el mundo. Ahora estamos en la época en que está fuerte el imperio hitita, se está haciendo grande el imperio asirio, y la civilización micénica está copando, digamos, todo lo que es no solo la isla de Creta, la Cíclada, sino Grecia y pequeñas colonias en la zona de los hititas y los lirios. Tenemos que hacer una línea de tiempo con los desarrollos de los imperios. Pero fíjense que los egipcios ya venían. Pasaron los cicládicos, pasaron los minoicos, pasaron los micénicos, van a pasar los griegos, van a pasar los romanos y los egipcios van a seguir. Entonces, decimos, se desarrolló en el periodo prehelénico quiere decir pregriego, los griegos se llamaban helenos porque vivían en la Hélade, o sea, de ahí viene el término, digamos, no por Helena o algo por el estilo. Bien, lo que tenían ya los micénicos era un sistema de escritura hecho y derecho, que hay dos sistemas de escritura, uno de los cuales no se puede traducir y el otro un poco se puede traducir, pero la escritura la usaban para fines prácticos. Probablemente no, seguro se la rapiñaron o tomaron como base la escritura fenicia. Acá
en esta parte estaban los fenicios, que fueron los primeros que desarrollaron la escritura. La escritura micénica que se ha encontrado tiene que ver con cosas administrativas de palacio, digamos. Hay que mandar 2 vacas del campito de Juan al de Pedro. Mengano, como lo vamos a nombrar general y él tiene un carro y un caballo, le vamos a dar otro caballo para que tenga un carro con 2 caballos. Y cosas así. Y hoy nos trajeron 5 kilos de arroz de la granja de no sé quién. Y no hay literatura, ni mitología, ni nada por el estilo. Lo que se ha descifrado hasta ahora es todo escritura administrativa, llevar cuentas y qué entró y qué salió del palacio y cosas por el estilo. Sí dejaron varios restos arquitectónicos, algunas cosas más relacionadas al arte, por ejemplo esto que se llama la máscara de Agamenón, en realidad no se sabe quién era. Agamenón fue un famoso rey que participó ahí en la guerra de Troya, lo menciona Homero y por eso le dicen la máscara de Agamenón, porque Agamenón venía de esta zona. Se encontraron 3 en realidad, muy parecidas, que son quizá máscaras mortuorias de oro. Esta está medio retocada, porque en realidad estaban bastante abolladas y hechas pelotas, y como esta iba a ser la de Agamenón, el arqueólogo en aquel momento, que no había tanto reglamento como ahora, la acomodó un poquito para que quede más linda. Esta es la famosa Puerta de los Leones, donde se entraba a la zona de los palacios. Se llama Puerta de los Leones porque acá hay 2 leones que custodian un pórtico. Una cosa interesante que se encontró por ahí es que esto es muy nuevito. Esto se encontró en el 2015 y en el 2017-18 recién pescaron que era, la limpiaron, que es una piedra de ágata que tiene tallado probablemente no, tiene tallado 2 guerreros luchando y uno muerto, probablemente un miceno matando a un minoico. Lo interesante de esta piedra es que no se corresponde a lo que se hacía o a lo que no se hacía en miceno en aquella época, que era, ¿vieron la máscara esa? Muy rústica, muy básica. Esto es de una perfección que no tiene nombre. Tiene detalles que no se pueden ver a simple vista. Y lo más fantástico es que esto mide 3,5 centímetros. ¿Cómo mierda la tallaron? ¿Y con qué lupa miraba el pobre tallador? Misterio. Pero piensen otra cosa. Para hacer esto, para tener este nivel de arte, de habilidad, arte en el sentido de oficio, tiene que haber transcurrido mucho tiempo para perfeccionar herramientas, las formas de la imagen. O sea, esto decimos que tiene la tumba del 1500 a.C. ¿Cuánto tiempo antes ya tenían una escultura, una talla, una imagen súper desarrollada? 500, 600, 1000 años, o sea, las figuras, fíjense, la forma que tienen, nos recuerdan, bueno, yo no puse acá al príncipe de los lirios o alguna otra imagen micénica, pero si lo ven, las figuras tienen una forma de dibujo muy similar a la de la civilización minoica, muy similar. Puede ser que esta piedra haya sido trabajada en Micenas y que por H o por B haya terminado ahí, que era una ruta. Se encontró en la tumba de un tipo, entre muchas otras cosas, de un guerrero. Pero lo interesante, más allá de que si le hicieron los minoicos, le hicieron los micénicos o quién la hizo, es con qué tecnología la habrán hecho, con qué herramientas, cómo se habrán amañado. Porque realmente hoy en día, sin usar herramientas eléctricas y sin tener las lentes que tenemos y todo eso, no sé si hay alguien capaz de hacer esto. Porque como les digo, hay detalles que recién cuando lo miraron con los lupones eso los pudieron ver, porque a ojo no se ven. Tiene hasta los cuadraditos
del tejido del vestido, o sea, todos los detalles del mundo, todos los detalles del mundo, en 3 centímetros y medio. Capaz que eran chiquitos como una noche en el museo y ahí está. Capaz, Lo más lógico que puedo decir hasta ahora. capaz, eran enánidas o algo así. Tal cual. Sí, es fantástico, es fantástico. Los niatos que descubrieron esto, que son de la Universidad de Wisconsin, no, de Tennessee, no, de Massachusetts, dijeron, por supuesto, que me da mucha pelota porque va a ser un laburo, pero que si todo estaba como estaba, correcto, la datación y todo, hay que escribir de nuevo la historia de Grecia, directamente. ¿Por qué? Fíjense esto. Civilización griega, 1200 al 146. En el siglo XI a.C., más o menos la época que se encontró el ágata, de que data el ágata, un poco después inclusive, el ágata es del 1500, los griegos hacían esto. O sea, le faltaban 1000 años luz para llegar a lo que habían encontrado de 400 años antes. Por eso el tipo dice, hay que escribir todo nuevo, porque evidentemente la edad oscura no fue la edad oscura y hay algo que nos perdimos ahí y vaya a saber. Esto es una cosa que pasa todos los días en el arte, en la arqueología, permanentemente nuevos descubrimientos, y encima lo que pasa es que muchas veces esos descubrimientos ponen en cuestión un montón de cosas. Por ejemplo, cuando vimos a los egipcios hay una cosa que no hablamos, que en ese momento me pareció que no tenía que ver, pero por ahí se las puedo comentar. En la tumba de Tutankamón, así como en otras tumbas, se encontraron hojas y semillas de coca. ¿De dónde sacaron la coca los egipcios? Que solamente crecía en América. En América se han encontrado cosas hindúes. O sea, evidentemente, mucho tiempo antes del descubrimiento de América y de Ratatá y de los vikingos inclusive, hubo contacto, pero posta que hubo contacto. Ahora, la mina que se tomó en serio lo de la coca en las tumbas egipcias y la hizo analizar con unos genetistas y qué sé yo cuánto, entonces sí, es hoja de coca, que es de un tal zona del Perú o de no sé dónde mierda, pum pum, es la misma especie, Lo presenta a un congreso y dice, miren acá, tenemos pruebas irrefutables de que ha habido contacto entre egipcios y americanos 1500 años antes de Cristo. Dijeron, no puede ser. Esas pruebas están mal hechas. Entonces, ¿qué hizo la mina? Contrató 5 laboratorios independientes para que hicieran la misma prueba. Todos dieron exactamente el mismo resultado. Dice, no, lo que pasa es que la prueba está contaminada. Porque aparte, parte de la prueba eran los pelos de la momia que tenían trazas de coca. Dice, no, las pruebas estaban contaminadas. Dice, no hay forma de que se contamine un pelo, porque lo que se analiza está adentro del pelo, no tiene contacto con el exterior. Y los laboratorios dijeron que las hojas de coca son de coca y son de tal especie y quedan en tal lugar. Entonces lo que está pasando acá es que seguramente ellos producían la coca, pero nosotros no hemos encontrado el lugar. Y no le dan bola y no sale en ningún lado. O sea, hay todo un aparato que ha armado una historia de una determinada manera y que no quiere que se corra. Lo mismo que les contaba con Monteverde en Chile, que tampoco le dan pelota. Hay dataciones de huellas humanas de 70.000 años, cuando se supone que hace 12.500 llegó el hombre a América. Y no, tampoco. Y en los libros tampoco lo ven. Solamente buscando muy en determinados lugares uno puede enterarse de esas cosas. Pero es todo un aparato armado y que propugna mantener una determinada línea histórica para que las cosas se desarrollen como se tengan que desarrollar y desemboquen en nuestra fantástica sociedad occidental de hoy, que es la cúspide de la civilización, supuestamente. Entonces hay mucha tela para cortar. Y como vuelvo a repetir, los egipcios están metidos en todo, hasta con los aztecas, los mayas y todo lo que ustedes quieran.
¿Cómo estamos con el tiempo? Y 50. Y 50. Oh, tenemos como más de media hora todavía. Eh, No, vamos a darle. se caía muerto ahí. ¿Nos podemos ir? Se querían ir antes. Vaya desconectar. El profe se murió, está ahí. Nosotros nos vamos ya. Yo le aviso a la... Claro. Necesito un descanso, es por eso. Llegamos entonces a la civilización griega. Los antecedentes que tenemos entonces son la civilización cicládica, la minoica, la micénica y muchas otras influencias. Porque vieron que estaba la civilización hitita. Los hititas también comerciaban y pirateaban por todo el Mediterráneo. O sea, no es que eran las únicas influencias o antecedentes que tenían. Hay un contexto ahí. Los egipcios, que también tenían contacto con mucha gente, a pesar de que vivían medio encerrados, pero no dejaban por eso de tener contacto. Entonces, este es nuestro mapa de lo que arrancamos con los griegos. Ahora, lo que nosotros llamamos los griegos, ¿de dónde salieron? Porque no es la civilización micénica que se convirtió en griega, pero que era la misma y se desarrolló, o la minoica. No, acá ocurrió algo nuevo. Y vamos a ver un poquito de dónde salieron. Bueno, ahí hay unas consideraciones sobre la antigua Grecia, pum, 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 pum. La primera parte de Grecia es lo que se llama la Edad Oscura, porque supuestamente no se sabe prácticamente nada de qué pasó. Fíjense que acá estamos en el 1200. Del mapa anterior pasaron 200 años. Y fíjense, Egipto está como estaba. Los hititas, que eran todo esto, se hicieron percha. Los asirios más o menos crecieron un poco. Babilonia viene ya apuntando. Está surgiendo Frigia. Fíjense cómo cambia el mapa de las culturas y las civilizaciones, nada más que en 200 años. Y los micénicos ya dominan todo esto. No sé si ustedes se acuerdan, seguramente en las vacaciones habrán estado repasando todo Egipto para tener bien los periodos y todo, pero más o menos en el 1200, en la época de Ramsés I, hubo un problemita ahí. ¿Se acuerdan cuál fue? Que está relatado en los relieves que vimos ahí, los dibujos. Los egipcios conocieron algo con lo que no habían tenido que lidiar antes. ¿Una invasión? Bien, señor. ¿De quién? No, con los hititas ya tenían su acuerdo y todo bien. Los romanos no. Los famosos pueblos del mar, que supuestamente nadie sabe quiénes son, pero en realidad todo el mundo sabe quiénes son. Los pueblos del mar que se agarraron acá en el delta con las tropas de Ramsés. Que se acuerdan que está Ramsés con el arco bien grande y todos los barquitos ahí, que vimos un dibujo. Bueno, todos me dicen que sí, pero no se acuerdan, pero no importa. Después chúmenlo. Bueno, esos pueblos del mar, quizá hayan venido como consecuencia de un despelote que se armó por acá en esa misma época y que todos ustedes conocerán, aunque no se den cuenta ahora de qué estoy hablando. Una guerra súper famosa. Claro, la guerra de Troya. La guerra de Troya, donde participaron todos los pueblos de lo que después serían los griegos, incluso el de Agamenón, que es donde vimos la máscara, los micenos. Aparentemente, Troya, que estaba ubicada bien acá, justo para la entrada al Mar Negro y a todo Oriente, estaba en un lugar estratégico y le cobraba peaje a Dios y María Santísima. Nero, que quería pasar por ahí para piratear, para comerciar o para pasear con la novia, tenía que ponerse, tenía que pagar tributo. Supuestamente, los griegos, que eran grandes comerciantes y que empezaron a armar colonias por todos lados, ya lo vamos a ver,
querían ir para este lado, pero no tenían ni media gana de pagar tributo. Y cuando se hicieron un poco fuertes y se empezaron se fueron con todo, hicieron una coalición de tribus y se le fueron a los troyanos. Y lo hicieron mierda. Más allá del caballo de Troya, no sé cómo habrá sido la pelea en realidad, pero supuestamente ganaron las fuerzas de los griegos y Troya fue destruida. Ahí participaron todos, absolutamente todos los pueblos de la zona. Y después de la guerra, que duró 10 años, se armó una desbandada general de troyanos que rajaban, de otros que querían volver, como el pobre Ulises, que demoró 10 años en pegar la vuelta. Si leyeron la Odisea, que son las aventuras de Ulises, que se llama Odiseo en griego. Entonces, probablemente de todo este desbarajuste son los llamados pueblos del mar, que eran diferentes pueblos que o andaban buscando un lugar donde asentarse, o andaban pirateando, ya se tenían armas hasta por abajo de las patas y se les había acabado la guerra, y dijeron, bueno, vamos a buscar algún lugar donde conseguir algún morfi, algún oro y algo por el estilo, y fue tan feroz el ataque que terminaron haciendo pelota al imperio hitita, a los fenicios, toda esta zona percha. Con los egipcios no pudieron porque Ramsés los frenó y ahí se dejaron de joder, pero vinieron para este lado, o sea, destruyeron todo lo que había a su paso. Y probablemente ellos fueron los que se convirtieron después en los famosos fariseos que habla la Biblia. Es probable que una parte de ellos se sentaran acá en la zona que hoy es Israel y quedaran ahí ya con una influencia bastante importante. Entonces, de ese desparramo van a venir 3 grandes grupos: los eolios, los jonios y los dorios. Los pelagos eran los pueblos que vivían acá, micénicos y otras tribus, qué sé yo cuánto, que como general le llamaban, como nosotros llamamos gallegos a todos los españoles, bueno, ellos le llamaban pelascos a todos los que vivían por ahí, pelagos. Lo hicieron pelota a los pelagos y cada uno se asentó en una parte, inclusive enfrente, ya lidiando con lo que hoy es Turquía. Y esto es muy importante, porque acá van a empezar a pasar cosas re importantes o interesantes que vamos a ver la próxima clase. Hoy no, pero básicamente lo que fue Grecia estuvo constituido por dorios, jonios y eolios. Todavía nos quedan las columnas dóricas, las columnas jónicas, los estilos arquitectónicos. Pero cómo estos se terminaron uniendo y después se desarrollaron, y qué arte desarrollaron, que es lo que nos interesa, porque aparte vamos a hacer un trabajo junto con Valeria. Una de las cosas que no se le da tantísima bola, aunque es impresionante, es la cerámica griega, es fantástica. Cuando uno estudia Grecia, generalmente le da más pelota a la escultura, que es lo más vistoso. Yo ahí en la plataforma les puse algunos materiales y un PDF hecho desde Wikipedia con cerámica griega. Las características, los estilos, que yo, para que lo tengan en cuenta, porque cuando vean las técnicas de cerámica con Valeria, ahora nomás, van a ver posibles técnicas que usaron los griegos. Entonces, así como hicimos con los egipcios, vamos a hacer con los griegos. Pero en vez de hacer una pintura, vamos a hacer una cerámica. Los griegos tienen de todo tipo de cosas: vasijas, platos, medallas, adornos. O sea, pueden elegir hacer millones de cosas. Pero vamos a ver cómo trabajaban los griegos. Y entonces ustedes ahí van a ver cómo eran los estilos y las formas de cocción. Pues ellos tienen periodos donde utilizan cerámicas de un color, de otro, van cambiando las formas de cocción. Ya lo van a ver un poco con Valeria, un poco acá y un poquito en ese texto que les dejé como para que complementen y tengan una idea. No es que lo tengan que estudiar, ni nada por el estilo.